El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero el 6 de agosto de 1963 en la ciudad de La Habana, en el barrio de Miramar, cerca de las 3 de la tarde. El tiempo parecía haberse detenido bajo un sol de plomo que pesaba sobre los techos de las casas elegantes. En una de aquellas habitaciones, una mujer de 59 años luchaba por encontrar el aliento en un aire que se le volvía escaso y esquivo. El pecho se le apretaba con una fuerza brutal, como si todas las penas de una vida se hubieran concentrado en un solo punto para reclamar su tributo final. Su corazón, cansado de latir entre la pasión y el desengaño, se detuvo definitivamente, dejando un silencio espeso y un frío clínico que quedaría registrado en el informe oficial como un infarto masivo. Sin embargo, aquella mujer no era una figura cualquiera en la compleja trama de la nación. Su nombre era Lina Ruth González, y mientras su vida se apagaba en la capital, en el otro extremo de la isla, en la región de Viran, la tierra que ella misma había levantado con sus propias manos y su voluntad inquebrantable, estaba siendo devorada por el Estado. Las mismas horas marcaban el fin de un corazón y la desaparición de un imperio familiar. Las fincas, los campos de ganado, los naranjales infinitos y la casa donde había parido a sus 7 hijos pasaban a ser propiedad de una maquinaria política dirigida por su propio hijo, Fidel Castro. Para entender la magnitud de lo que se perdió aquel día es preciso viajar hacia atrás en el tiempo, hasta las raíces más profundas de una niña que nació en la aldea de Las Catalinas, en el municipio de Guane, provincia de Pinar del Río, el 23 de septiembre de 1903. Ella era la tercera de 9 hermanos, nacida en el seno de una familia de campesinos pobres que arrancaban el sustento a la tierra cultivando tabaco y arrastrando carretas de bueyes cargadas de caña. Su padre, Francisco Ruz Vázquez, y su madre, Dominga González Ramos, eran gente de raíces canarias y asturianas, curtidas por el sol y la necesidad, tan desposeídos que la pequeña Lina nunca tuvo la oportunidad de pisar una escuela. En 1910 un ciclón devastador arrasó con la provincia y dejó el río Cuyaguateje innavegable, obligando a la familia a emigrar buscando una esperanza que parecía huir de ellos. Primero llegaron al Cayuco, luego a Camagüey y finalmente, siguiendo el rastro de un tío llamado Perfecto, llegaron a la región oriental de Cuba. Lina era apenas una adolescente descalza y analfabeta cuando cruzó el umbral de la casa de un gallego llamado Ángel Castro Argis. Ella entró allí para servir, para lavar platos y cocinar, sin saber que su presencia cambiaría para siempre el destino de un país. Ángel Castro no era un hombre común, sino un inmigrante de Luca que había llegado a la isla 2 veces, la primera como soldado del ejército español y la segunda con las manos vacías, pero con una determinación de hierro. Había trabajado en las minas y como capataz para la compañía frutera norteamericana, comprando tierras hectárea tras hectárea, hasta construir un dominio propio. Pero dentro de aquellas paredes no reinaba la paz. Ángel estaba casado con María Luisa Argota y tenía hijos con ella, pero la fuerza de Lina Ruth, a quien su propio padre describía como alguien con la potencia de un rabo de nube, cautivó al patrón alrededor de 1922, cuando ella tenía 19 años y él cerca de 47. Comenzó una relación marcada por la sombra de la ilegalidad. El 2 de abril de 1923 nació la primera hija, Ángela María, y tras ella vinieron Ramón, Fidel, Raúl, Juanita, Emma y Agustina. Todos ellos llegaron al mundo bajo el estigma de la bastardía, en una sociedad católica que no perdonaba el nacimiento fuera del matrimonio formal. Lina fue sirvienta, amante y madre en la penumbra durante más de 20 años, soportando los murmullos del pueblo y la presencia de la esposa legítima en la casa principal, pero su voluntad era de acero. Aprendió a leer y a escribir por su cuenta, sin maestros, movida por una necesidad vital de no dejarse vencer por la ignorancia. Fidel recordaría años después que jamás la vio descansar ni un segundo, pues ella era cocinera, enfermera y guardiana de aquel feudo. Incluso portaba armas con naturalidad, un revólver en la cintura o un rifle bajo el asiento de su vehículo, ganándose el apodo de la Turquita Armada. La finca Las Manacas en Viran creció bajo su administración hasta convertirse en un pueblo entero, con su propia escuela, cine, farmacia y oficina de telégrafos. Era un mundo aparte donde Ángel Castro era la ley y el banco, pagando a sus cientos de trabajadores con vales que solo podían canjearse en su propia tienda. Cuando Ángel murió en octubre de 1956, Lina quedó sola al frente de aquel imperio, mientras su hijo Fidel preparaba una expedición desde México. Ella no se derrumbó, sino que defendió lo suyo con la misma fiereza de siempre. Incluso antes del asalto al cuartel Moncada en 1953, ella había entregado dinero para la causa de sus hijos, sin saber exactamente el peligro que corrían. Cuando la noticia del ataque llegó a oídos de la familia, Ángel lloró ante el Sagrado Corazón de Jesús, pero Lina, con una serenidad que asustaba, afirmó que sus hijos eran hombres y debían actuar como tales. Durante los años de la guerrilla en la Sierra Maestra, la familia entera se involucró en la lucha
Ramón organizaba la logística, Juanita recaudaba fondos en el extranjero y Lina a sus 55 años visitaba los campamentos guerrilleros con un fusil en los brazos, escribía cartas a Fidel rogando a Dios por su salud y hablando de una libertad que amaba profundamente, ignorando que el futuro traería una forma de libertad que ella no podría reconocer ni aceptar cuando la victoria revolucionaria se consumó en enero de 1959. El tablero cambió de forma radical. El 17 de mayo de aquel mismo año Fidel firmó la primera ley de reforma agraria que limitaba la propiedad de tierras de manera drástica. La finca de los Castro superaba con creces los límites permitidos y en un acto que el régimen calificó de ejemplarizante, la hacienda de la propia familia fue la primera en ser expropiada. La historia oficial cuenta que Lina entregó sus tierras con amor de madre y espíritu patriótico, pero la realidad en los campos de Virán fue mucho más amarga. Se dice que Lina miró por la ventana y vio a los soldados barbudos pisando los naranjales que ella había cuidado con tanto esmero y salió con un fusil para enfrentarlos exigiendo que llamaran a su hijo. Ella no entregó nada voluntariamente, sino que peleó por cada hectárea mientras los funcionarios llegaban en vehículos nuevos a confiscar el ganado de una viuda. Ramón, el hermano mayor, explotó en furia calificando a Raúl de comunista y amenazando con consecuencias terribles por el despojo que estaban sufriendo. Pero el golpe más profundo no fue material sino espiritual. Lina era una mujer católica devota que había educado a sus hijos en la fe enviándolos a prestigiosos colegios jesuitas. La religión era su brújula moral y su estructura vital. Ver cómo su hijo declaraba a Cuba un estado ateo, prohibía las celebraciones religiosas, cerraba escuelas católicas y expulsaba a cientos de sacerdotes fue para ella una agonía silenciosa. En 1962, cuando el Papa Juan XXIII excomulgó a Fidel Castro, el dolor de Lina alcanzó una dimensión trágica. Para una madre de su fe, saber que su hijo estaba condenado espiritualmente era peor que cualquier pérdida de tierras o ganado. Se dice que Lina comenzó a ayudar en secreto a los perseguidos por el régimen, convirtiendo la casa de su hija Juanita en un refugio discreto. La tensión familiar creció hasta el punto en que Fidel le prohibió a su hermana Emma casarse por la iglesia, argumentando que los sacerdotes eran contrarrevolucionarios. En marzo de 1963, durante una visita a la casa de La Habana, Fidel le comunicó a su madre de manera directa que debía vender todo su ganado restante porque la segunda reforma agraria estaba en marcha y, si no lo hacía el Estado, se lo quitaría sin compensación alguna. Lina, con la dignidad de quien ya lo ha perdido casi todo, respondió que esperaría a ver qué pasaba. Juanita, en un acto de rebeldía, comenzó a vender las reses en secreto para salvar algo de la herencia materna, lo que provocó que Fidel perdiera los papeles, llamando gusana a su propia hermana y volando en un arranque de furia hacia la finca para intervenir personalmente por unas cuantas vacas. Raúl, en un último gesto de humanidad, avisó a Juanita para que escapara antes de que la tormenta la alcanzara, pero la verdadera tormenta estalló el 6 de agosto de 1963. Lina Ruth murió en la casa de Juanita en Miramar, lejos de los campos de Virán, donde había forjado su leyenda personal. Un infarto masivo acabó con su vida a los 59 años, habiendo presenciado cómo sus hijos desmantelaban el mundo que ella había construido con tanto sacrificio. Fidel apareció en la casa mortuoria rodeado de la jerarquía del gobierno mientras Raúl lloraba desconsoladamente ante el cuerpo de su madre. Fidel permanecía en un silencio rígido, apretando la mandíbula como si el sentimiento fuera una debilidad imperdonable. Ese mismo día, de manera oficial, las últimas propiedades de la familia pasaron a manos del Estado cubano, una coincidencia que para muchos guardaba una carga de crueldad simbólica incalculable. No hubo duelo nacional ni funerales de Estado para la madre del máximo líder. La familia Castro se convirtió en un secreto de Estado y el nombre de Lina comenzó a desvanecerse de la narrativa pública. Ella fue enterrada en el panteón familiar en Las Manacas, donde hoy descansa junto a sus padres y la mayoría de sus hijos. Pero faltan rosas en aquel memorial de bronce, pues el régimen borró de la historia a las hijas que se atrevieron a disentir y a emigrar. Juanita pidió asilo en México poco después de la muerte de su madre y dedicó su vida a denunciar a sus hermanos, colaborando incluso con agencias extranjeras para ayudar a quienes buscaban escapar de la isla. La pregunta sobre si Lina murió de pena o de angustia permanece en el aire de la historia. No hay documentos médicos que lo aseguren, pero los hechos hablan de una mujer que vio cómo su fe era pisoteada, sus tierras confiscadas y sus hijos divididos por una ideología que ella nunca compartió. Carlos Alberto Montaner señaló que Lina murió muy dolida viendo cómo su hijo desmembraba el fruto del esfuerzo de toda una vida. Incluso el propio Fidel, en un momento de confesión, admitió que su madre había sufrido mucho por la revolución. La ironía de esta historia es que aquel que se proclamaba defensor de los humildes era en realidad el hijo de un latifundista que poseía miles de hectáreas y que pagaba a sus
Trabajadores con cupones. El niño que creció con la vergüenza de ser bastardo y que fue enviado lejos para ocultar su origen terminó devorando el mundo de sus padres. Fidel se obsesionó años después con la creación de vacas artificiales y planes genéticos absurdos mientras las vacas reales de su madre habían sido liquidadas por su propia orden. Se levantó una estatua de mármol a una vaca famosa llamada Ubre Blanca, pero a Lina Ruth González, la mujer que trajo al mundo a los protagonistas de la historia cubana, no se le concedió más que el silencio. La vida de esta campesina de Pinar del Río, que pasó de ser una sirvienta analfabeta a la matriarca de un imperio despojado, es el testimonio mudo de cómo los procesos políticos pueden devorar incluso a quienes más los amaron. Ella fue una mujer de armas tomar que nunca dejó de ser católica y que enfrentó el final de sus días viendo cómo el orden de su universo se desmoronaba bajo el peso de las decisiones de su propia sangre. La historia de Lina es el secreto más oscuro de una dinastía que marcó a fuego el destino de Cuba, un relato de traiciones familiares y de un corazón que simplemente no pudo aguantar más la presión de ver cómo todo lo que amaba se convertía en propiedad de una causa que la había dejado huérfana de tierras y de hijos. Esta es la realidad que permanece oculta tras los discursos oficiales y las imágenes de propaganda. La historia de una madre que dio la vida por una causa que terminó quitándole todo lo que le daba sentido a su existencia, desde el ganado hasta la fe más profunda. El legado de Lina Ruth González sigue vivo en las sombras de Virán, donde el viento parece susurrar los nombres de quienes fueron borrados de la memoria oficial. Mientras el tiempo sigue pasando sobre las tumbas de una familia que cambió el mundo pero que no pudo mantenerla paz en su propio hogar, cada palabra escrita en este relato busca rescatar del olvido la figura de una mujer compleja y fuerte cuya vida fue una constante lucha contra la adversidad y cuyo final fue tan trágico como la historia misma de la tierra que la vio nacer y morir bajo el sol implacable del Caribe. Así termina esta crónica de una destrucción familiar y personal narrada desde la perspectiva de quienes conocieron el dolor de una madre despojada por su propia descendencia en nombre de una ideología que no admitía sentimientos ni lazos de sangre frente al poder absoluto de la revolución. El espacio de la finca Las Manacas permanece hoy como un museo. Pero las verdaderas historias de lo que allí ocurrió están enterradas bajo la tierra colorada y el olvido impuesto por décadas de silencio oficial. Lina Ruth González queda como una sombra en el paisaje cubano, una advertencia de que nadie está a salvo cuando el poder se convierte en el único Dios al que se le rinde culto, incluso por encima del amor materno y la lealtad familiar que debería ser sagrada para cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. Esta historia es una pieza fundamental para armar el rompecabezas de la Cuba contemporánea y entender las contradicciones de un liderazgo que empezó su camino en los naranjales, de una madre a la que después negó el derecho a su propia herencia y a su propia paz espiritual en los últimos momentos de su existencia terrenal. La figura de Lina con su rifle y su fe representa la Cuba vieja que fue barrida por la tempestad de 1959, una tempestad que ella misma ayudó a desatar sin saber que terminaría ahogándola en un mar de tristezas y de soledad en una habitación de Miramar, mientras el mundo seguía su curso ajeno al drama que se vivía en el corazón de la familia más poderosa de la isla. El relato de su vida es un recordatorio de que detrás de los grandes mitos hay seres de carne y hueso que sufren las consecuencias de la ambición y el fanatismo, que no distinguen entre amigos y enemigos cuando se trata de imponer una voluntad soberana sobre el destino de millones de personas y sobre el destino de una sola madre cansada y desilusionada que solo quería ver a sus hijos unidos y a sus tierras produciendo bajo la bendición de un Dios que su propio hijo decidió desterrar de la vida pública nacional. Así se cierra el círculo de una vida marcada por el esfuerzo y la pérdida de una mujer que fue testigo y víctima de su propia historia personal y de la historia de su país, en un abrazo trágico que solo la muerte pudo desanudar finalmente para darle el descanso que la vida y su familia le negaron en los años finales de su travesía por este mundo convulso y lleno de sombras que todavía hoy proyectan su influencia sobre el presente y el futuro de una nación que no olvida a pesar de los intentos por imponer el silencio sobre las verdades más dolorosas del pasado familiar de sus dirigentes más influyentes y controvertidos de toda la historia moderna. El relato de Lina Ruth es el relato de Cuba misma, una mezcla de esperanza y desengaño, de construcción y de ruina que se entrelazan en la memoria de un pueblo que busca su camino entre las ruinas de los imperios familiares y las promesas incumplidas de un mañana que siempre parece estar más allá del horizonte de las posibilidades reales de cada ciudadano que habita esta isla, hermosa y atormentada por los fantasmas de su propia historia no contada hasta ahora, con toda la crudeza y la verdad que merece ser conocida por todos aquellos que buscan entender el alma de un país que se debate entre la lealtad y la traición desde sus raíces más profundas y familiares en los campos de Oriente hasta la soledad de las habitaciones de Miramar, donde el tiempo
Parece haberse detenido para siempre en aquel caluroso agosto de 1963 cuando una madre cerró los ojos por última vez mientras su mundo se desvanecía bajo el peso de la ley y el olvido espacio. Realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.